Buenas noches a todos los presentes de otra actividad del 29 Festival Internacional de Cine. Mi nombre es Walter Verdún y seré su anfitrión esta noche. En esta actividad vamos a tratar el cine ficción en relación a dos películas que se encuentran dentro de la programación del Festival de Cine. Uno es Badur Hogar de Rodrigo Moscoso y De acá a la China de Federico Marcelo. Para esto contamos con Víctor Ayllón de Cuatiá, el fundador y director del Festival de Cine, a quien les presento en este momento el señor Hugo Amarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar en este encuentro internacional alrededor del cine de ficción. Mis saludos especiales para los realizadores Federico y Rodrigo, quienes están en Buenos Aires y en Salta. Muchas gracias por unirse esta tarde en este encuentro. Y también mi saludo muy especial a nuestro invitado especial, el señor embajador Domingo Pepo, que nos acompaña en este encuentro con dos producciones que estamos orgullosos de presentar de la República Argentina. Dos películas que el público asunceno y de todo el Paraguay están apreciando estos días en el 29 Festival Internacional de Cine. Adelante, Walter. Bueno, también les voy a ir contando cuál va a ser la dinámica de esta actividad. Todas las personas que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat. En algún momento, al final de esta hora, vamos a estar pasando estas preguntas y en el intermedio vamos a tener la interacción de los directores de cine, el señor Hugo Amarra y también Víctor Ayllón. Para empezar el programa del día de hoy, ahora les presento al embajador de Argentina en Paraguay, el señor Domingo Pepo. Bueno, muy buenas noches para todos. La verdad que agradecer este espacio, este momento y esta posibilidad. Primero y fundamental es el reconocimiento a lo que es en esta 29 edición de este gran festival. Porque continuar con el mismo, hacer en el contexto de la pandemia y llevar adelante esta expresión del arte es verdaderamente destacable e importante, y esto hace a que continúen con esa tradición en este contexto y quizás en lo que hace al cine con más repercusión y éxito por la utilización ya de lo que hoy son estas tecnologías, ¿no? Que verdaderamente permitió. Yo creo que el futuro viene mucho por este lado, por el tema de las plataformas. Me parece que eso es algo importante y que seguramente va a cambiar mucha de la modalidad, con todo que estamos todos muy acostumbrados, ¿no? Que la salida al cine viene con pizza, viene con pochoclo y viene con otras cuestiones que siempre están alrededor de lo que es el cine. Y en este caso, con Lucila Provenzano, que me está acompañando, como Fernando Ballina, decidimos mantener la agenda cultural de la embajada, y sobre todo en el segundo semestre, cuando vimos que las cosas no iban a cambiar, largamos la agenda y dentro de eso decimos el cine tiene que estar presente. Y como siempre la embajada lo ha hecho, acompañando a este evento tan importante. Por eso quiero felicitarlo a Hugo Gamarra, que sé que esto tiene un rol muy importante, como seguramente muchos otros más, pero en definitiva en él la posibilidad de que esto sea posible y que Argentina esté presente, que esté presente como país federal, que eso es lo que quiero resaltar, con producciones que realmente marcan y muestran la vida de nuestro país, lo que es nuestra capital, nuestro Buenos Aires, ese ser porteño que como expresión lo tenemos a Fernando Ballina y a Lucila, que son ellos de ahí. Yo, por supuesto, del interior, mostrando las cosas que se pueden hacer. Y escuchaba la previa que estábamos charlando, lo difícil que a veces que es hacer cine en el interior. Y me parece que ese es el gran desafío que se tiene, y la verdad que Paraguay tiene excelentes realizaciones, excelentes actores, tiene todo también producciones, y sobre todo lo que más vale, que es el recurso humano, que me parece muy, muy importante. Nosotros tratamos de ver cómo podemos aunar estos esfuerzos para llevar adelante más coproducciones, más cosas juntas, más hermandad en esta rama del arte que es tan apreciada, tan destacada y tan importante. Así que yo como embajador me siento muy contento, y la verdad que ya me vi 4 de las películas que me habilitaron. No me habilitaron tantas, me habilitaron 4, y dentro de esas 4 vi las 2 que hoy están acá
en la mesa del debate, que la verdad que me pareció fantástica, que tampoco hablábamos de cine ficción. Para mí por ahí no es mucho de ficción que tiene, porque hay muchas cosas que hacen y expresan en cierta medida lo cotidiano de la vida salteño del interior, o el caso de ese gran desafío que tuvo de ir a poner un Mark en la China, ¿no? Entonces, creo sinceramente que la calidad de los actores, de la producción, del esfuerzo y del sacrificio. Yo vengo de una provincia que es la provincia del Chaco, donde también hay realizadores y hay actividad con el tema cine, y sé del esfuerzo que hacen. Y a veces ese trabajo no trasciende, no llega, no explota, como decimos, y ese esfuerzo queda, y por eso estos eventos, estos espacios, verdaderamente fortalecen y mucho para poder generar esta posibilidad de crecer con el cine. Yo creo que las opciones que hay hoy en la tecnología, están las grandes plataformas, Netflix, como Estrella y otras más, pero verdaderamente encontramos en cada lugar opciones regionales y locales que muestran y dan posibilidades al cine regional, al cine local, y que eso es lo que va haciendo a que caminemos paso a paso, como decía un director técnico de fútbol en la Argentina. Entonces, creo sinceramente que este evento va a marcar una bisagra también, por el hecho de la tecnología, por la pandemia, por las cosas que se dieron y por la trascendencia que tiene. Así que mi reconocimiento, mis felicitaciones, y como embajada ponernos a disposición. Hay ideas e intereses y ganas de llevar adelante algunas realizaciones que con Lucila lo estuvimos trabajando en forma conjunta, pero por supuesto a veces las dificultades para filmar, para acercar en este contexto de pandemia con la frontera, en el caso de Argentina, que aún tiene cerrada su frontera, dificulta todo esto. Pero mis felicitaciones, mis aplausos, y la verdad que muy, pero muy contento de poder vivir este momento y participar con ustedes en esta mesa. Así que con esto creo que habilito y dejo, y voy a escuchar un ratito del trasfondo que tiene y que tuvo no solo el festival, sino también las películas. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador. Wow, gracias de verdad, señor embajador. Buenas palabras, muchas gracias. Ahora le paso la posta al señor Víctor Ayllón, de parte de Cuatiá, con quienes vamos a dar el inicio oficial de lo que va a ser nuestro conversatorio. Micrófono. Víctor, tu micrófono habilita para empezar. Ahí está. Buenas. Ahí me escuchan. Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas, yo soy Víctor Ayllón, estoy ejerciendo la presidencia de Cuatiá. Cuatiá es papel para aquellos que no manejan el guaraní. Somos la Asociación de Guionistas y Dramaturgos del Paraguay. Hoy voy a dar la bienvenida a dos directores que hacen una ficción, en cada uno de los casos, muy particular. Yo conversé con ellos con anterioridad y fui palpándome de cómo fue la construcción de ambos guiones. Entonces me pareció, y por eso lo recalco, la construcción de ambos muy particular. Voy a empezar, ya que estamos desde Asunción, con la parte de la Argentina más cercana, que es Salta. Voy a presentar a Rodrigo Moscoso, que Rodrigo es director, guionista y productor. Hay una ópera prima que nos señala, que es Modelo 73, que es del 2001. Hace todo un papel, ¿verdad?, trabajando en Capital. Y después, según la información que yo manejo, se vuelve a Salta en el 2009, funda una productora, y con esa productora realiza Baduro Hogar en el 2019, que tiene un recorrido por Bafisi, otros festivales, y termina obteniendo el premio al mejor largometraje nacional en el Festival de General Pico de La Pampa. Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Cuéntanos Bueno, un poco de vos. De entrada, tu apellido y el calor de esa película que tiene una particularidad. bien, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por invitar a la película a formar parte del festival. Gracias Hugo, gracias al embajador por las palabras. Gracias Víctor por la charla de ayer y por estar ahora compartiendo unos minutos. Bueno, principalmente, ya dijiste vos algo de la película. Este es un proyecto que escribí durante mucho tiempo, medio abandonándolo y retomándolo cada tanto, que no lo quería filmar hasta tanto no estar muy seguro del guión que tenía, ¿no? Y de que ese sea el esqueleto que sostenga la película, que me parecía muy importante, y tener las condiciones de los actores necesarios y la financiación para poder hacerla como quería, ¿no? Mi primera película es de 2020, de 2001 y esta segunda recién la estrené en 2019. Así que eso, fue un proceso largo que siempre tuvo como eje a este personaje protagónico, ¿no? Que es un treintañero que vive aún con los padres, que tiene un laburo casi como de adolescente, que se encuentra de alguna manera como en conflicto consigo mismo, ¿no? Con la edad que tiene y con no haber hecho nada no haber completado nada nunca en su vida, ¿no? Estar como ahí medio boyando. Y es una película que pone en un lugar bastante importante, le da mucha importancia y pone en valor el efecto del azar, ¿no? O sea, uno puede querer superar, se puede cambiar algo en su vida, pero si no tiene esa cuota de azar, de conocer a la persona indicada en el momento indicado, de quizás cometer un error que quizás desemboque en una solución a los problemas. Bueno, a mí me gusta todo ese tipo, esos tópicos en las películas me gusta todo tipo de películas, ¿no? Pero en las películas que siento más cercanas, por lo general suceden estas cosas, ¿no? Estas cosas incorrectas, estas cosas por azar, estas cosas, aparecen estos personajes un poco torpes, ¿no? Que no saben cómo llevar su vida adelante. Eh, Aparecen estas mujeres que yo creo particularmente sucedió en mi vida y también lo veo todos los días, lo confirmo, tienen las cosas mucho más claras que los hombres, ¿no? Muchas de ellas. Y son un motor, ¿no? Son un motor muchas veces para estar bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la temática, el tipo de película que quise hacer. Y bueno, seguramente habrá gente que la habrá visto. Y bueno, espero ansioso, más que hablar yo de la película libremente, espero ansioso algunas preguntas. Básicamente, lo que yo hablaba contigo ayer, más haberla visto, tenemos aquí una importancia al rol femenino, ¿verdad? Y cómo nos salvan a veces de los hombres que somos, pero también de la causalidad y de cómo en el desarrollo de la historia es como que nos tropezamos con la salvación a veces sin querer. Exactamente. Bueno, te agradezco tus palabras, Rodrigo. Voy a presentar al otro director, Federico Marcello. Marcello, no sé si se pronuncia bien, ¿eh? Estoy pronunciando bien. Nace en 1980 en Buenos Aires, es guionista, de profesión y director creativo, de corte, Usina Oriente, dice. Tiene documentales filmados en Sudáfrica, en Israel, en Palestina, y dirigió De acá a la China, que es la obra que hoy vamos a ver un poquito y a trabajar. Ah, sí, eso había que arreglarlo. Había que arreglarlo. Estamos escuchando. Disculpame que me meta, pero... No, disculpame que me meta, pero cuando empezó la película yo no vi los actores y digo, este Teruel cuando era joven, digamos, me la comía que era... De viejo. Estas son re bien, amiga. Vintage. Usted no iba a ser Flores, hermano. ¿Qué? Flores, boludo. Flores, llamando todos los chicos.
Bueno, Ahí estábamos viendo. ok. Bueno, había mencionado que dirigiste De aquí a la China, que es que es su primera ficción largometraje rodada en la China, y fue galardonada por el premio por la paz y tolerancia del Festival Internacional de Cine de Indonesia. Así que, Federico, cuéntanos un poquito cómo es el contexto de esta película. Yo en la conversación previa que tuve hablaba con Don Hugo Gamarra acerca del paralelismo entre Asunción, el Gran Asunción y Buenos Aires que tú haces en esa película. Ahí digamos que un poquito la invasión de las despensas fue China. Aquí en Paraguay nosotros tenemos una migración muy importante que es coreana, que es urbana y que son los que ponen los centros comerciales, las despensas, como llamamos acá. Entonces, nos toca muy cercano esa realidad también desde la visión desde Paraguay. Cuéntanos un poquito cómo fue que construiste esa posibilidad. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ahí arrancó la película. Bueno, como decía Rodrigo, muchas gracias a toda la gente del festival por la invitación de la película. Brevemente, la película nace originalmente con la idea de hacer un documental. Previamente a esto de viajar a China para hacerla, habíamos hecho con Pablo Zapata y Julián Arenson, que son dos grandes amigos con quienes trabajamos cada tanto. Habíamos hecho dos documentales, como decía recién Víctor, uno en Sudáfrica y otro en Israel y Palestina. Y la idea era justamente tratar de hacer un documental para averiguar un poco más sobre los chinos que había en Argentina, porque había sucedido que en las últimas 2-3 décadas habían pasado a formar parte de nuestra vida los supermercados chinos y cómo nosotros habíamos incorporado con total cotidianeidad decir voy al chino y vuelvo, y realmente conocemos muy poco de quiénes son los chinos que están en el país. Entonces empezamos como a investigar para hacer el documental, pero en el desarrollo del guión surge esta idea de un argentino que viaja a China para vengarse y abrir un supermercado, y esa idea comienza paulatinamente a cobrar más vida y empieza a devorarse todo el documental y termina siendo una ficción. En ese proceso, que arrancó siendo de 3 personas, terminaron sumándose otras 6 personas más y viajamos todos juntos para China. Todo esto fue obviamente hecho de forma 100% independiente, sin apoyo ni subsidios, porque, como les contaba recién, fue creciendo muy paulatinamente y se nos fue de las manos en un punto. Y por suerte, después de mucho tiempo de trabajo, casi 5 años, pudimos terminar la película. Son como los orígenes de la película. Yo señalaba que la construcción de ambos guiones tiene una particularidad en ambos casos, tanto con Rodrigo como con Marcelo. Ambos señalaban de que no fue una construcción tradicional la de los guiones, sino que fue dándose bajo perspectivas distintas de realidades con las que fueron interactuando para terminar desarrollando lo que incluso con algunos de ustedes conversaba en el guión final, que es la parte de la edición, ¿cierto? Entonces, yo no sé si en el guión nosotros tenemos que, en este momento, pasar imágenes de ambas cintas, ¿verdad? Creo que ya vimos una, podríamos adelantar la otra. Mi viejo tenía un almacén en pleno corazón de Saavedra. A inicios de los 90 empezaron a llegar los chinos. Y aunque mi viejo luchó gramo a gramo, feta a feta, no pudo competir. Y tuvo que cerrarlo. Hoy, 20 años después, comienza mi venganza. Acá tenés el número de trámite, la documentación y todo lo que tenés que pagar sin incluir la comisión.
Facundo, ¿cómo? Vamos. Do you want to run the supermarket? Sopa de hongos, vamos. Noodle picante, vamos. You're the guy that opened the store. Ya. Dulce de leche, da. Yerba, da. Y Fernet. Vamos como queremos. Hello? Mate. One track. ¿Eh? Mira este numerito. Tienen que pagar esta plata ahora. 工资60钱。公司等每天干完活之后再给你们结算。Hijo, si sos español me como loco acá, ¿eh? ¿Vos hablas español? Sí. Tiene sentido tanto esfuerzo. Es muy simple. Tiene que casar más. Administration for Industry and Commerce. 2.5。2.5。Honoracio. 不会讲，不会讲。That's right? No. It's nothing. Los envases. Veo ni ese show, tío. ¿Ahorita no tenemos monedas? No. Caramelito. Sí. Eso fue de acá a la China. El tráiler, exactamente. El tráiler, ¿cierto? Yo no sé, don Hugo, si ahora vamos a ver algo de Badur Hogar. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a ver los trailers correspondientes y después seguimos conversando ya específicamente de los guiones, si les parece. Aprovecho para dejarlos yo en este momento, así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Saludos, señor embajador, gracias. Aquí el ministro Canilla queda con nosotros y también Lucila de la embajada. Ay, Juan. ¿Y este quién es? ¡Maduro! Una cosa es Juan y otra cosa es Badur. Basta de hablar de mí como si fuese un pendejo, che. Encima me la estoy cruzando todo el tiempo. Tengo que hablar sin sirena. Es tuya, boludo. ¡Vos enfermo! ¡Deja de perseguirme porque te voy a denunciar a vos, ese idiota que me mandaste! ¿Quién se va a morir? Bueno, operano, manch. Has perdido el buen gusto, Badur, ¿eh? Juan intenta disimular que es muy, pero muy dulce. Luciana le cree, porque no le desagrada del todo pasar tiempo con él. ¡Hey! ¡Pará, boludo! ¿Puede decir que se esté complicando? No, más complicado de lo que ¡vamos! Mira vos qué casualidad. Entiendo las oportunidades, entiendo. El negocio ya son las cosas. Pero acá podemos hacer la diferencia, boludo. Le sacamos 200, 300 lucas fácil, boludo, posta. 300 lucas. De pie. ¿Cómo lo vas a comer? ¿Estás loco? No sabía que tenía llave. Tiene que quedar bien quieto durante todo el... No dijo nada, se murió de un tumor en la cabeza. Estaba enferma y no me dijo nada. Juan, ¿qué es este lugar? Bueno, ¿hay algo más que mostrar, don Hugo? Por ahora no. Por ahora no. Creo que podemos empezar a hablar de
algunos asuntos más profundos. Primero señalar algunas cuestiones que encontré en común entre las dos películas que pueden servirnos de disparadores. Las dos películas son historias de liberación, ¿no? Son personajes, los personajes protagónicos están atrapados. En el caso de Acá la China, creo que está atrapado en una idea de venganza, una idea de saldar cuentas con un dolor de la familia, y ese es su intento, ¿no? Y luego cuando la liberación que recibe al final. Y en el caso de Badur Hogar también, ¿verdad? Tenemos un personaje joven que es prisionero de una tradición familiar, de unas ataduras familiares que había sido, no son tantas como él pensaba, ¿verdad? Pero que aprende en su trayecto de esos días, aprende a liberarse también del miedo, del temor, de una serie de cadenas que le tenían sujeto. Otra cuestión que encuentro como muy común en los dos es una cierta ingenuidad de los dos personajes, ¿no? Una ingenuidad que es muy rara ver en el cine de hoy, a personajes que no sean cínicos, que no sean muy heroicos o muy intrépidos, ¿no? Aquí tenemos dos personajes que más bien tienen cierto infantilismo, que creo que le da contribuye a ese tono, que es otra cosa que encuentro en común, que las dos películas tienen un tono y un ritmo poco convencional en el cine contemporáneo. Un tono sutil, donde la comedia o el humor no es muy abierto, sino que es a veces ambiguo incluso, ¿no? Donde hace falta que el espectador se proyecte un poco dentro de la situación con cierta sensibilidad para sentir ese humor, esas circunstancias que le ponen al personaje en las diferentes escenas. Y bueno, hasta ahí van mis apreciaciones de aspectos comunes en las dos películas. No sé si estarían de acuerdo en esto y si podría empezar Federico elaborando un poco este personaje que lo compusiste tú mismo, ¿no? Este personaje que desde la primera escena es muy atrapante, sobre todo por los ojos y la mirada que tiene. Creo que tus ojos y tu mirada no vemos en el cine, no es muy común ver personajes con ojos tan grandes en pantalla. Me hace acordar de Martin Feldman, sin el desvío de los ojos, ¿verdad? Que tiene aquel personaje famoso de la comedia norteamericana. Bueno, sí, coincido por completo con lo que decís de que son, por lo menos el de Acá la China, es un personaje que es un tanto infantil y que quedó encerrado en una venganza que lo cristalizó y que lo mantiene todavía prisionero, y justamente lo que termina de hacer cuando cruza ese puente es liberarse. Parte de la idea también era eso, que en un punto una de las capas que tiene la película es el fin de la infancia y el crecimiento, es abandonar una idea que uno tiene tal vez de pequeño y una reconstrucción que hace más de adulto. Y eso, el traspaso que a través de una venganza, abrir un supermercado, uno puede llegar a interpretar en una capa subrepticia, ¿no? Rodrigo, si quieres elaborar sobre estas mismas ideas, por favor, Sí. desde tu historia. Sí, creo en eso, me parecen muy acertadas tus observaciones y me gustan porque es un poco lo que en el caso particular quería que suceda, ¿no? Hacer una película que sea amable en un sentido, y que sea sutil, que tenga un humor sutil, que requiera de empatía del espectador y de que el espectador no se ría de chistes hechos, elaborados, sino que empatice con los personajes para sentir que las situaciones son graciosas. Y creo que sí, es un personaje muy, muy inocente. Yo apenas terminamos de montar la película, comenzamos a mostrar, lo primero que preguntaba, es muy naif, ¿no? La película, o sea, como que estaba esperando que esa crítica, ¿no? Es una película muy naif, pero sabía que podía hacerlo
pero bueno, lo bueno es que era naif y que por lo general le gustaba, ¿no? O por lo menos los comentarios que me llegaban eran esos. Y otra cosa que veo, aunque haya visto solamente el tráiler, que en ambos casos son historias de padres e hijos, ¿no? Porque más allá de que Abadur se habló de que era una comedia romántica, también es una comedia de enredos y qué sé yo, hay una historia ahí no resuelta con la familia y con el padre principalmente, ¿no? Padres, hijos y comercios, ¿no? Sí. Y también quizás de comerciantes de colectividades que en algún momento también fueron inmigrantes, ¿no? En el caso mío, las comunidades árabes en Salta, que suelen ser los comerciantes de Salta, y en el caso de la película, bueno, creo que es italiano el padre, ¿cómo? Sí, claro, es italiano y los clásicos almacenes italianos fueron reemplazados por los chinos. La película, claro, la película igual termina siendo justamente un entendimiento de qué es lo que pasa con estas migraciones y cómo nos vamos adaptando a las distintas olas y cómo aprendemos y cómo nos vamos integrando, ¿no? Todo el tiempo. Está buenísimo. Ahora, en De acá a la China hay un elemento un poco fantástico que creo que está puesto con mucha sutileza y ambigüedad, Federico, que es el del personaje chino que aparece al comienzo y al final, ¿verdad? Y que también aparece en la China, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejaste esa idea, ese concepto que me parece muy interesante en la película porque dispara mucho la imaginación del espectador, ¿verdad? En esa relación que se da entre el personaje protagónico y este chino que se parece tanto al que está en Buenos Aires como el que se le aparece en Wuhan. Sí, no, en Wuhan no es en Fujian. Ah, en Fujian, perdón. Está cerca, igual, está muy cerca. Bueno, eso también lo que pasa con la película en un punto es que cuando uno empieza a investigar sobre China, que es una cuestión que te puede abarcar toda la vida, también empezás a encontrarte inmediatamente con estas cuestiones más vinculadas a lo filosófico, aparecen inmediatamente. Y cuando empezaron a aparecer estas aristas, porque uno puede abordar China y sobre todo con lo que es los supermercados en Argentina desde un montón de lugares, desde la mafia, la corrupción, la ilegalidad, pero nosotros preferimos corrernos de eso y nos posamos en estos lugares que tienen que ver con esta cuestión más milenaria de una China de 5.000 años y ahí empezaron a aparecer estas cuestiones filosóficas que quisimos que de alguna forma la película esté impregnada. Y encontré como en ese filamento como lo que irvane la historia de Facundo, que es el protagonista. Y este personaje que se encuentra allá termina siendo un poco el espejo de Facundo, que viene a revertir un poco la situación, que si el que no la vio se la estoy un poco spoileando, pero no es nada dramático. Gracias, Federico. Y Rodrigo, en el caso de la composición del personaje principal, supongo que hubo mucha creación del actor, ¿verdad? De este actor que tiene un dominio tan atrapante de los signos no verbales. Creo que es una de las cosas más graciosas en la composición de este personaje. Su postura, su manera de moverse, su inseguridad en la mirada, en sus gestos. Javier Flores se llama él, ¿no? ¿Cómo Sí. se dio la composición de este personaje? Bueno, no sé si lo sabías vos, Hugo, y me olvidé de comentárselo ayer a Víctor en nuestra charla, pero parte del proceso de esta película tenía que ver con que hacerle una película para que la actúe él, básicamente. Javier Flores es un amigo mío que tuvo cierta experiencia actoral en algunas películas, en participaciones muy chiquitas, y que siempre fue un actor natural, un natural, como le dice Casturo Guerra, que es otro de los actores que hace el padre, que ese sí es un actor de carrera, que actúa en Hollywood inclusive, y vive allá en Los Ángeles, que es salteño y viene a colaborar siempre con las películas que él le dice que es un natural. Entonces, un dato importante en la elaboración del proyecto fue ir construyendo la película alrededor de este personaje torpe, pero a la vez también ir construyéndosela alrededor de este actor no actor, o no profesional por lo menos, que venía con toda esa carga, ¿no? Yo
yo le digo la Morsa, o sea, Javier Flores pasó a ser a partir de la película, pero para nosotros siempre fue la Morsa, que es su apodo, ¿no? Entonces fue escribir una película para la Morsa y fue buenísimo, porque él estuvo comprometido durante los 10 años que llevó la elaboración del guión, abandonándolo, retomándolo, etc. Fue parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que le resultó fácil un poco, porque creo que tiene un talento es muy cómico él de por sí, y tiene toda esta postura medio encorvada y medio así, como esquiva, como decís vos, en la mirada, forma parte de distinto rol y su forma de actuar, ¿no? Entonces, bueno, viene por ese lado la composición. Él no es muy distinto al personaje. Tiene otra vida, pero no es tan distinto al personaje. Qué bien. Y el personaje que interpretas, Federico, ¿cómo hiciste para componer ese personaje? Que en su mirada tiene unas ambigüedades también muy atrapantes para el espectador, porque se siente en su mirada ternura, se siente también un misterio, un secreto desde las primeras escenas, ¿verdad? Y también hay algo peligroso en su mirada, ¿no? Como que esconde un secreto letal, parece, ¿no? Como a veces te hace pensar como que ese misterio es el de un asesino o de malas intenciones. Esa composición me pareció muy atrapante de los primeros minutos de Acá a la China. Bueno, es la primera vez que participo actuando de algo. Nunca había actuado de nada. Lo cierto es que por una cuestión de presupuesto era imposible llevar a un actor a China. Y como la película iba a ser que nosotros íbamos a entrevistar a gente, porque iba a ser un documental, después el documental pasó a ser que nosotros íbamos a entrevistar en un supermercado a la gente, y entonces pasamos delante de cámara, y ya cuando pasó a ser la ficción dije, bueno, ya me animo por completo. Y en un punto se fue componiendo durante el tiempo que me llevó a escribir el guión. A lo largo de 6 meses de trabajo de investigación, fui escribiendo el guión y a medida que iba componiendo las escenas, también iba construyendo ese personaje. Y en un punto también lo iba haciendo a partir de mis propias limitaciones, ¿no? No tengo ni carrera ni estudios de actor y la verdad que lo que hice creo que era lo que podía hacer. Entonces fue construido a partir de las pocas herramientas que tenía. Qué interesante. Víctor, ¿alguna pregunta? Don Hugo, yo quisiera ir a la construcción previa a los guiones, un poquito conocer los detalles previos a la construcción del guión en ambos casos. En el caso de Baduro Hogar, me interesa muchísimo eso íntimo que tiene con Salta toda la película. Entender cómo nace eso con Rodrigo, ¿verdad? Y esa incorporación de toda esa migración alrededor de Salta que también le da un ambiente único a la película, me parece. Eso creo que está impregnado previo inclusive al guión, desde mi punto de vista. Ahora, cuando uno ve la película y ve desarrollar en lo cotidiano de Salta, es como que uno ya se siente parte y tú quieres ir a Salta, quieres conocer un poquitito más, te impresiona eso y de ahí te enganchas con este personaje que, como relataba Don Hugo y decía, te da una seguridad, inseguridad que te termina aprendiendo y tú quieres, es como que tienes un tono compasivo con él, que quieres que le salga algo bien y después viene una chica que parece ser la estrella, ¿verdad? Que lo ilumina y que le da la valentía necesaria para enfrentar a lo que viene. Entonces, primero quería tocar eso, ese tono intimista que construiste en Salta y como me habías relatado el desarrollo del guión y todo el proceso que dura muchísimos años, según lo que me decías. Sí, bueno, por partes, Salta, yo siempre lo que filmé, lo quise filmar acá porque siempre me gustó, mientras estudiaba en Buenos Aires, volvía todos los veranos y siempre me sentí cómodo y siempre me interesó hacer cosas acá porque me parece que es muy rico
Lo que pasa en Argentina, que es tan grande, tan largo, que las realidades y las identidades, las costumbres son tan distintas en el sur que en el norte, que muchas veces lo que se conoce de Argentina es lo portuario, lo bonaerense, lo del centro del país. Y en Salta nos parecemos muchas veces más a Bolivia que a un porteño, ¿no? O sea, entonces eso por el lado de por qué elegir Salta. Siempre quise filmar en Salta, todas mis películas transcurren acá. Tenía que ver por eso con el actor. Todos los actores de la película son actores de Salta, o que viven en otro lugar y volvieron, o salvo Bárbara Lombardo, que es la actriz de Buenos Aires que viene a ser de porteño. Entonces, mi relación con Salta es como natural, ¿no? Y por otro lado, sí, coincido con esto. Una de las cosas que yo quería es tener un personaje que se comporte de una manera torpe, incorrecta, que también ella se comporta de una manera torpe e incorrecta, pero por distintas razones. Ella por diversión, porque es de otra ciudad, y él porque no le sale otra cosa. Y que a ese personaje se comporta tan mal, que todo le sale mal, lograr ese efecto, ¿no? Que el espectador quiera que algo, aunque sea, le salga bien. Y por suerte algo, no del todo, no se convierte en una persona, como decía ser, ¿no? Un empresario exitoso y qué sé yo. Algo le sale un poquito no tan mal. Entonces, bueno, y el proceso fue largo y muchos años me pregunté qué tipo de película quería hacer, y había películas que retomé del cine clásico, de las screwball comedies, estas comedias de enredo del cine clásico norteamericano, y me gustaban películas muy distintas que creo que de alguna manera fueron puliendo qué tipo de película quería hacer. Siempre alrededor del actor, ¿no? Y de ese tono, que sea comedia, pero que venga de un personaje que está sufriendo, básicamente. Tomo eso que dijiste, la premisa era que exista un enredo y ese enredo lleve a una solución casi de causalidad. Realmente a mí me gustó mucho esa construcción inocente que también lo decía Don Hugo, y cómo el relato pasa a ser, como decía, íntimo de Salta. Y como decías, ese ambiente que parece más Bolivia que Argentina, tiene sus cositas muy, muy bonitas, que yo las tomo muy, muy cercanas también porque las siento, las he sentido. Estaba impresionado, y recién estaba escuchando, estaba impresionado con la actuación del papá, ¿verdad? Y me impresionaba, yo no lo conocía, lo puedo decir públicamente, lo conocía en mi ignorancia, y justamente te hace sentir esa sensación, como creo que a todos los realizadores de cine aquí, como que no estás seguro de dónde estás parado, tenés una construcción de años. Creo que desde ese punto de vista también te suena intimista tu película. Creo que todos más o menos sentimos en algún momento que estoy haciendo. Seguro que voy a hacer cine desde Sudamérica y todas esas historias. Entonces, me gustó mucho, mucho eso. Lo sentí de un cineasta que quiere construir esa seguridad, como te decía. Muy, muy rica la película. La disfruté mucho. Ese humor escondido me encantó. Y bueno, consultarte un poquitito eso, ¿verdad? Porque creo de que es un poco el humor de Salta el que vimos todos en tu película. Sí, obviamente hay localismos y chistes que son más típicos de acá, y una pregunta que yo les quería hacer a ustedes es si entendieron algo de lo que se decía o si les costó, porque sé que no están acostumbrados la gente fuera de Argentina a escuchar que se hable con esos términos, ¿no? O sea, son términos muy de Salta. Que a gente de Buenos Aires le costó inclusive entenderla, entonces me imagino que a muchos de ustedes también. Y creo que sí, hay un humor de Salta, pero yo creo que en lo particular está la magia, ¿no? En lo particular de cada lugar, pero tampoco la película pretende ser una presentación de Salta, ¿no? Pretende contar otras cosas más. Obviamente termina siendo, ¿no?, una muestra de Salta desde mi punto de vista, pero yo me enamoré de Salta con la película. En lo concreto, bueno, acá te esperamos. En lo concreto me parece muy rico que se vean historias
desde otros lugares, ¿no? De los que no estamos acostumbrados a ver historias, ¿no? Y está buenísimo eso, me parece que siempre suma, y el cine te permite eso, ¿no? Traer historias de lugares distintos a los que estás acostumbrado a frecuentar. Así que Sí. Yo la entendí muy bien, ¿eh? Yo el tono lo entendí bien, las frases las entendí bien. bueno. Creo que, bueno, de igual manera nosotros como que estamos acostumbrados a buscar las películas, ¿verdad? Gracias al trabajo de Don Hugo, nosotros estamos siempre interesados en buscar películas así y entenderlas en su intimidad. Don Hugo, ¿ibas a decir algo? Por favor, te interrumpí. No, está bien, Víctor. Estoy de acuerdo con lo que dices. En el festival hemos visto películas de Mendoza, de Neuquén, de otros lugares, ¿no? Catamarca. Así que es muy bienvenido poder descubrir a través del cine esa gran diversidad de paisajes, de geografías, de culturas que hay en la Argentina, ¿no? Porque por mucho tiempo veíamos solo historias que transcurrían en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, y existe ese otro cine de las provincias ya hace tiempo en la Argentina, gracias a las medidas, a la política de desarrollo del Instituto de Cine Argentino, ¿no? Que ha federalizado los fondos, y bueno, eso yo creo que ha ayudado aún con las dificultades que tienen las provincias. Aquí Formosa mismo, que está en nuestra frontera, ha producido películas los últimos años que hemos podido exhibir también en Asunción, en Paraguay. Algunos incluso en coproducción con Paraguay, ¿verdad? Así que, y como los salteños hablan pausado, entonces como que se les entiende, se les sigue bien, ¿no? Los diálogos. No hablan tan apresurado como los porteños. Y yo tengo aquí una escena que seleccioné por esto de que hablaba Víctor de la intimidad que nos transmite Badur Hogar. Tengo una escena que quiero compartir que creo que es muy simpática y también es un ejemplo de ese humor sutil, ¿no? Para mí está la escena y la línea esta muy simpática que le dice, ya vivimos juntos, mamá, le dice, ¿no? Rodrigo ya sabe a qué escena me estoy refiriendo, por supuesto. Vamos a compartir. Voy entonces. No. Hola, hijo. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué? ¿Seguro? Sí, mamá, estoy bien. Está bien. Perdón por preocuparme. ¿Cómo va, viejo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Vos la tenés. ¿Que vos la tenés? Vos tenés la otra. Yo me tengo que buscar por todas partes. Sí, no. Así que son iguales. No, la mía es azul. Sí, estaban en el pasillo, no acordás. Señora, las hormigas se están comiendo la planta. Acuérdese del producto para comprarlo, por favor. Quédate tranquilo. Che, Domingo, ¿podés ir a comprar el Blue Manchester vos para Inés? Mañana voy por el negocio y paso por la ferretería. ¿Pero no podés ir hoy? Hoy es lunes. ¿Sí? Decime, tiene que ser hoy, che. Sí. Juan, acompáñalo a tu papá. No, yo no puedo, tengo un montón de cosas que hacer. No te preocupes, voy a hacer lo que tenga que hacer, chango, yo estoy bien. Sí, pero podrían hacer algo juntos. Ya vivimos juntos, ma. Hoy, papá de Dios, son tal para que los dos hagan lo que quieran. De mis escenas favoritas, Don Hugo. Ah, sí. La pegué entonces, Víctor. Sí, la pegaste. Muy simpática esta escena, ¿no? Esta relación de estos tres seres
donde además se nota que el hijo es un hijo mimado, un hijo que no tiene identidad propia, que está como más está como una decoración en el ambiente que como un ser interactuante, ¿no? Y la dificultad de comunicación que tiene, ¿no? Y que creo que es bastante común en los pueblos también, en las ciudades que no son grandes, digo, ¿verdad? La gente interioriza mucho su vida y no aprende a dialogar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no sé si esto podría ser algo que refleja en tu vivencia autobiográfica, tal vez, Rodrigo, o por lo menos tus observaciones de la vida en Salta, esta actitud de un joven hacia sus padres. Bueno, y de la clase, también la clase que está representada, ¿verdad? Claro, sí, porque la escena inmediatamente posterior es todo lo contrario, es una familia más humilde, más trabajadora, que tiene otros problemas y no tantos psicológicos. Y es más barullienta también, ¿no? Es barullienta. Sí, se tratan más a los insultos, a los gritos y está todo bien, son más felices quizás. Pero sí, la cuestión de la falta de comunicación con el padre es algo que a mí me toca muy de cerca. Pero quizás tenga que ver con mi familia en particular, con de dónde es mi familia, vaya uno a saber, ¿no? Pero sí, y creo que parte del tema de la película es eso, ¿no? Muchas veces dejamos de hablar cosas y que se agrandan, digamos, al vicio y nos terminan dando vuelta y todo era mucho más fácil, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos complicamos la vida muchas veces por no hablar cosas, por sobreentender, por presuponer, y a veces es más fácil. Pero bueno, también eso tiene de lindo, ¿no? O sea, el conflicto y las relaciones familiares, las complejidades, o sea, también hacen a la vida, ¿no? Yo he entendido tu película, Rodrigo, como una invitación al diálogo, pero también disfruto de la falta de diálogo, disfruto de esos personajes que hablando poco a veces se llegan y de igual manera, porque es una realidad sudamericana, esa no es solamente argentina. Claro, debe ser. Andina quizás. Andina, sí, puede ser andina. Cuando hace frío es más difícil salir y hablar. Aquí en el Paraguay vas a la esquina y están ahí todos tomando tereré y es mucho más fácil socializar. Claro. Ahora en el frío es más difícil, entonces las conversaciones y esos diálogos se hacen quizás más difíciles. Puede ser, es verdad. ¿Qué te parece, Don Hugo, si conversamos desarrollamos de acá a la China a partir de ahora y después hacemos como un cierre? ¿Qué te parece? Conversando acerca de la distribución, que es uno de los temas con los cuales que he conversado tanto con Rodrigo como con Marcelo, y de la importancia en la Argentina de la distribución alternativa de cine. ¿Empezás vos, Don Hugo? Yo tengo mis notas sobre de acá a la China también. Bueno, sí, gracias. Voy a empezar. Hay otra cosa que pongo en común de las dos películas, que es el manejo de los diálogos. En las películas porteñas es muy común de que los personajes hablen mucho, ¿no? Son muy verborrágicos, porque es también característica, creo que, de la vida de los porteños, ¿verdad? Sin embargo, de acá a la China hay un cuidadoso control de los diálogos, donde se está buscando más, se invita a la interioridad de los personajes, y como vimos también en Badur Hogar, por supuesto, los personajes están más interiorizados. Quiero invitarlos a compartir las primeras escenas de acá a la China, donde creo que se plantean varios asuntos muy interesantes en una forma muy sintética, ¿no? El personaje del cual ya nos ocupábamos describiéndolo un poco, a través de su rostro, de sus ojos, de su mirada, y luego esa vida familiar que es la que él va a dejar, esa visita obligada nocturna al supermercado chino, donde se plantean algunos elementos interculturales que van a ser ampliados una vez que se va el personaje a la China.
Y esta cuestión del otro, ¿no? La mirada que tiene el personaje hacia al chino que cuida el supermercado como el otro, ¿no? El otro, el extraño, el intruso, que por supuesto se revierte a través de la travesía del héroe, del personaje, ¿no? Entonces voy a compartir estas primeras escenas de acá a la China. Que todo este vaso es la población mundial. 7.000 millones de habitantes, ¿sí? Ahora bien, si estos 7.000 millones de habitantes somos el planeta, un quinto son chinos. ¿Vamos acomodando, chicos? ¿Sí? ¿Lo ayudo? Sí. Parece pésimo que lo digas, la verdad. Ya lo hablamos, no se lo voy a decir. Pero sos un egoísta. ¿Te das cuenta que es una locura? Es una locura. No le digas nada, por favor. No, no le voy a decir. Entonces va a estar 3 años en China para hacer un curso de mandarín. ¿Y el mandarín qué es? Es el idioma oficial de China. Es lo que hablan todos los chinos. Ah, al cabo de los 3 años vos sos un tipo que hablas perfectamente chino. No, ojalá. Pero hablas chino. Y la idea sería que en 3 años, sí, hable algo. Hola. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, espera un segundito que lo llamo. Vamos, Pablito. Sí. No, Pablito. Sí. Ah, bueno, ahí voy. Pablito. Ah, Pablito. ¿Por qué Pablo? El hijo, ¿te acordás de la chica de acá enfrente, Alejandra? Ay, sí, ¿te acordás que le meaba el picaporte del auto? ¿Dónde está ese chico? Muchas gracias. Gracias. Paquito, ¿qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Dame un segundo. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. ¿Estás grabando? Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Que no me des ahí. Dale con los que está todo bien. Perfecto. Sigue siendo la misma guita, ¿no? Sí, lo mismo, quédate tranquilo. Es muy importante que el tipo sepa que van todos adentro. Mirá, que es como el dragón y se ven las patitas, claro. Yo no sé. Claro, boludo, ¿qué estás diciendo? ¿Ah, sí? Mirá, sí. No, es que está acá justo mi tía. Me sale caro, boludo. Ah, perfecto. Mirá. ¿Me subo, No, ¿No? todo bien. Perfecto. Por favor, me está saliendo $2 millones. Podemos seguir hablando ahora. Nos vemos en 2 días, ¿sí? Bueno, dale. Dale, chao, abrazo. Muy lindo todo, ¿eh? Muy lindo, gracias. Chao, loco, fíjate, ¿eh? Bueno, Buen viaje, Paco. no hagan locuras, ¿eh? Pórtense bien los dos. Bueno, nos vemos a las... Dale, a las 2. A las 2, perfecto. Bueno, nos vemos. Saludos a todos. Sí, sí. No te duermas. No. No es tanto, 3 años. Es una eternidad, 3 años. Realmente, no Chao, una gracias. eternidad. Chao, viejo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Qué sé yo? Ahí lo tiene que hacer. ¿Vos?
Son 10.709 supermercados en todo el país, Daniel. 1.688 solamente en Capital. 9.021 en el resto del país. Estamos todos locos, nadie va a hacer nada. Hola, gorda. Estoy llevando a tu hermano. Es recontra tarde, me la complicás. No, bueno, yo me encargo, dale. Dale, besito, besito. Chao, chao. Haceme un favor. Comprame pan rallado. Pan rallado. Dale, ok, lo sé, pan rallado, el que sea, cualquier marca, te pido que haga muestra. Chao. Hola. Y bueno, creo que esta escena que vimos sintéticamente nos presentan los conflictos principales, nos presentan muy bien al personaje. Entonces, según lo que tú nos contabas, Federico, podemos asumir de que esta escena fue una de las últimas tal vez filmadas, porque está tan bien escrita, creo que, y tan bien montada, que es ya cuando se asumió de que esto era una película de ficción y que tenía que ser, ya se entendía muy bien el tema y la resolución dramática que iba a tener, ¿verdad? Sí, igual a partir del momento en que nosotros empezamos a filmar en China, ya teníamos claro que íbamos a hacer una película de ficción. Y ya cuando nos fuimos a China, ya estas escenas estaban escritas, pero es cierto que terminamos de ajustarlas. Una vez que volvimos de China, le dimos un ajuste y por supuesto que también en el montaje también limpiamos bastante. Permiso. Sí. Yo creo que evidentemente esta película habla sobre la migración y de cómo después en el cambio de posición este personaje comienza a ver al enemigo como no tan lejano a la realidad, ¿verdad? Es siempre, ese es como el pez bajo el agua, fuera del agua, que está ahí tratando de adaptarse a una identidad cultural completamente distinta, pero que tiene ese condimento que a mí me parece que es muy normal también en las Américas, en nuestra Sudamérica, que es la burocracia estatal, con la cual también él se va y se encuentra en China, ¿verdad? Y es ahí donde yo encuentro el tono cómico con el cual nosotros podemos interpretar esas mismas situaciones que tanto aquí como allá, ¿verdad? Exactamente, sí. Es un poco lo que decíamos antes de la situación de espejo, ¿no? Que alguien que se va hasta allá, da la vuelta al mundo para terminar viviendo lo que el otro, a quien él detesta de alguna forma, vive lo mismo. Entonces es la única forma que termina de entenderlo y de vivir la misma experiencia. Y ahí se genera como una empatía sin querer, porque en realidad al comienzo es como el enemigo, ¿eh? Claro, exactamente. Te consulto algo. En el desarrollo de este guión, supongo que al principio, como lo planteaste como un documental, tú tuviste que haber estado interesado en esta situación de migración que ocurre con la migración china en los 90. Cuéntanos un poquitito por qué te interesó eso y cómo terminó disparando para una ficción. Bueno, al principio realmente lo que me llamó la atención fue el hecho de lo poco que sabía justamente de los supermercadistas chinos. Todos los días estaba yendo al mismo lugar y te había generado un vínculo de amistad con el chino de la vuelta de mi casa,
pero realmente se veía muy poco, no sabía ni de qué provincia venía, sabía que antes se dedicaba a trabajar en una fábrica de bicicletas, y a partir de ahí dije, che, pero no conocemos nada de los casi 200.000 chinos que viven en Argentina. Esa curiosidad fue la que me hizo un poco empezar a involucrarme y decir, bueno, ¿quiénes son los chinos que vinieron? ¿Cuándo empezaron a venir? Y ahí descubrí que los primeros que vinieron fueron los de Taiwán, que a inicios de los 80 empezaron a llegar a Argentina y fueron los primeros en establecer supermercados. Y los chinos que están en Argentina son todos de una misma provincia, o por lo menos el 85% vienen de la provincia de Fujian, que es una provincia que está ubicada geográficamente justo enfrente de Taiwán. Entonces lo que pasaba era que vinieron primero al principio de los 80 la migración taiwanesa, y después el fujianés del continente, siguiendo al taiwanés, empezaron a venir para acá. Pero ya el taiwanés había establecido los supermercados y ellos continuaron con la tradición. Y un poco cuando empezás a meterte en todo eso, me empezó a llamar mucho la atención y me pareció que valía la pena hacer un documental al respecto. También tiene ese material íntimo en tu película. Yo no sé si realmente en tu familia había el despensero de Buenos Aires. Desconozco eso, pero es como que transmitís esa intimidad. Que como le decía don Hugo, nosotros también la vivimos en un paralelismo aquí con la migración coreana, y donde también está igual el coreano de la esquina, que tú lo conoces, pero es casi un desconocido que termina formando una amistad de ir todos los días, como también indicás en la película, incluso a tu comprar la cerveza, ¿verdad? Claro. Bueno, no, mi familia no tenía despensa, pero sí mi familia actúa siendo de mi familia en la película. Ajá, toda la gente que está ahí son de mi familia. Incluyendo tu papá. Incluyendo a mi papá, claro. Sí. Qué actorazo tu papá, sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy impresionado, porque si terminan siendo tus familiares, estoy impresionado, porque uno de los papeles que más me gustó fue el de tu padre. Es más, el público está acostumbrado. Así que... Pero... Para ir cerrando en breve, también quiero seguir invitando a las personas que nos están viendo, si quieren hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer antes de cerrar ahora dentro del chat. Haríamos el cierre en breve, así que pueden preguntar a través del chat, si es que están interesados. Voy a aprovechar para saludar a Fernando Villalba y a Cristian Galloso, que me hicieron las notas, porque ellos también vieron las películas, son socios y gente de la comisión directiva de Cuatía, que me ayudan con las notas también. Yo hice mis notas, por supuesto. Muy gustoso de ver ambas películas. ¿Tenemos Walter, algún comentario, alguna pregunta? O si el ministro Fernando o la amiga Lucila tienen algún comentario como argentinos. Yo quería consultar algo sobre la dupla, ¿verdad? Sobre Facundo y Pablo, como el héroe, como el Quijote y Sancho Panza un poco, ¿verdad? Ese compañero que le hace el aguante, como se dice, en toda su peripecia y su idea alocada de contrarrestar de esta manera a los chinos, ¿verdad? Las despensas chinas. ¿Cómo construís ese equipo, los dos amigos que están en la China? ¿O eso ya es como el cine realizable que hablábamos? Es una sumatoria de cosas. Por un lado hay una espontaneidad propia de la dinámica del vínculo, y por otro lado están las necesidades narrativas que teníamos, que el personaje de él sea quien abra la puerta para que el otro se anime a entrar. Ah, entiendo. Yo tengo que señalar que gracias al Festival Internacional de Cine de Asunción, yo pude ver ambas películas online, así que en un momento de acá a la China, puse pausa, me fui a preparar un mate porque ya no me aguantaba. Y terminé viendo la película tomando mate, porque
Es una tentación toda la película con el mate. Qué buena anécdota, Víctor. Y en este festival de cine, ¿verdad? La sala de cine está en tu casa. Entonces, es una conveniencia que algunos como tú están aprovechando de hacer su propia sala de cine y conectarse a la película en su propio hogar, ¿verdad? Claro, y con de acá a la China hay una tentación con el mate, así que yo también fui, me hice mi mate y terminé viendo la película tomando mate y disfrutándola. Sí, quiero leer algunos comentarios que recibimos en redes sociales sobre la película de acá a la China. Uno de ellos dijo, la película de acá a la China es una obra de arte, sencilla, delicada, simpática y llena de detalles que valen la pena mirarlos y reír. Alto contenido de filosofía china. Otra persona dijo, recomiendo si quieren viajar a la China, reír, comer rico, pescar y divertirse y pasarla bien. Otra dice, pensaba verla y gracias por la recomendación. Otra dice, qué buena película, de acá a la China, desnudando prejuicios occidentales respecto a culturas lejanas. Lo mismo digo con respecto a otra película que vi ayer, Solo una mujer, que es una película alemana del festival. La comprensión de distintas culturas con sus grietas y movimientos telúrico, o sea, las diferencias abismales, el pensamiento corporativo que pretende unificar al globo terráqueo sin mucho éxito, imponiendo, o así parece, uniformidad. Los principales personajes de las dos películas los veo atrapados en doble o triple mensajes, tratando de encajar, crédulos pero auténticos, emociones colisionando con la realidad. Después dice, hay una persona que lanzó una comprensión más general, dice, creo entender el fondo de nuestro festival este año, por elegir películas que reflejan nuestra realidad actual, ya que muchas problemáticas, si no todas, arrancan de esta temática, que es familia, sociedad, economía. Es una problemática pandémica. Hay una sobre la película de acá, la China, la aplaudo como hizo fulano, la llamé para recomendarla a mucha gente. Por ese título se usa banalmente de acá a la China. No esperé gran cosa y me llevé la sorpresa de una historia que nos enseña mucho de un país lejano del cual sabemos poquito, más allá de los productos chinos que compramos en el supermercado. ¿Cómo enseña el cine? Y un comentario más. De acá a la China usa una bella e inteligente poesía de Confucio al inicio de la película. Creo que este pensamiento termina atrapando al actor principal, el de ojos azules, que termina comprendiendo muchos porqués. Quiero tener esa poesía impresa al lado de mi cama. Don Hugo. Sí. Yo quería señalar algo. De acá a la China, si bien es una película de Buenos Aires, no es una película clásica de Buenos Aires. Es lo más lejano que vi a una película de Buenos Aires, en realidad. Y ese nexo que construye con otras culturas me parece súper apropiado para el festival. Así que felicidades por la selección, felicidades por la realización de la película también. Me gustó muchísimo. Antes de cerrar, quiero dar el micrófono a Miguel, de que había levantado la mano. Si es que Miguel, si tienes una pregunta, esta es la oportunidad, ya que vimos que estaba levantando la mano. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este pequeño espacio. A los directores, felicitaciones por las películas. Y yo lo que pasa es que no sé usar el chat, por eso levanté la mano, ya recién lo descubrí, pero gracias por hablarles directamente. Yo tenía, en relación de aquí a la China, yo tenía un comentario. Yo no he visto últimamente a alguien que se enfrente a la China por razones comerciales. Solamente en la película y a Trump, por las mismas razones.
pero hay uno que parece que no va a abandonar, que es el Trump. Y la pregunta para el director es, ¿por qué abandonaste la China? Si ya estabas en camino de entrar probablemente en un circuito de coimas, aparentemente, y eso ya estaba por camino a arreglarse. ¿Qué fue lo que hizo que dijeras, basta, no quiero más, me regreso? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre ahí? Eso me quedó un poco en suspenso. Por otro lado, y para comentar solo de paso, esos niveles de control típico de los países que están tratando de entrar en una onda semicapitalista, capitalista, me hizo recordar mucho a Cuba. Si tienen oportunidad de hacer un documental, van a sacar esa misma característica de los funcionarios públicos que son súper inflexibles y muy atacadores de los negocios, ¿no? En Cuba se llaman los cuentapropistas. Entonces ellos no progresan mucho y abandonan rápidamente porque detrás de un funcionario pues llega el otro. Entonces la pregunta es ¿por qué se fue? ¿Por qué abandonó nuestro personaje la China? ¿Qué lo hizo determinar que esto no va más así? Solo eso, Hugo, y muchas gracias por el micrófono. Bueno, Miguel, te respondo. Básicamente lo que le pasa al personaje es que él está motivado y viaja a China para vengarse por algo que tiene enquistado desde su infancia. Cuando va para allá y se enfrenta con los chinos, comienza a conocer realmente los chinos y logra romper ciertos muros de prejuicios, y a partir de eso conecta de alguna forma hasta entender que la migración que los chinos que fueron y hicieron fundir el supermercado del almacén de sus padres pasaron una situación parecida a la que tal vez el padre pasó cuando vino para Argentina. Entonces se encuentra como construye la empatía a partir de entender que le pasó lo mismo, que vive en una situación cíclica, ¿no? Que el chino ya pasó por esa situación con el chino que justamente se encuentra y que le muestra ese carácter, ¿no? Que eso es lo que le hace quebrar y entender que, bueno, que su venganza no tiene ningún sentido, que al fin y al cabo termina de entender qué fue lo que pasó previamente, ¿no? No sé si... No, me queda clarísimo. Entonces ahora sí encuentro el juego cruzado de los mensajes milenarios, ¿no? Muchas gracias, sí, ahora me quedó claro. No. Y además creo, Federico, que el personaje encuentra humanidad en China, ¿no? Encuentra que ese otro, él lo veía como intruso, como enemigo, como el causante del dolor que él asumió de su padre, haber perdido el negocio. Es un ser humano, o son seres humanos que él se encariña con ellos, los admira, los aprecia. Entonces se da cuenta que su venganza no tiene sentido, que su deseo de venganza era infantil, ¿verdad? Que su deseo de venganza no cabe, que era una tontería, ¿no? Es justamente el hecho de conocer al otro siempre, de dar el paso para conocer al otro. Y eso es lo que hace el personaje y es lo que hace que su venganza termine sin sentido. Así es. Perdón, Víctor, quiero terminar esto. Y lo que sucede es que ese momento de inflexión o ese punto de trama interior que vive el personaje no está expresado en palabras, ¿verdad? Entonces, no está subrayado. Entonces, hace falta de que el espectador esté muy atento a los gestos, a las miradas. Para mí, eso ocurre mucho en el momento en que le acompaña al que ya es su amigo, ¿no? Al personaje, ¿cómo que se llama? Momo. Momo, acompaña a Momo, que Momo los invita a ir a este lugar alto, de donde miran todo el paisaje. Ese momento de contemplación es un momento de interioridad y de unión con el otro, ¿no? Ahí es donde creo que esa frase que está al comienzo y al final de la película, que dice, todos somos nadie, nadie somos todos, ¿verdad? Creo que él comprende ahí eso, ¿no? Pero no está con palabras, ¿no? Exactamente, ese es el punto de inflexión. Sí, bueno, entonces lo percibí bien.
Y sí, es una película, como Víctor indicaba, que es atípica porque no recurre a los diálogos, no recurre a formas convencionales de expresión para marcar la estructura narrativa, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta bastante atención del espectador para penetrarse. Y el hecho también de que seguro que en una pantalla grande, en una sala de cine, sería otra experiencia mucho más íntima apreciar la película. Ya la vamos a llevar a Paraguay. Así es. Eso, sobre lo que decías, don Hugo, quería señalar lo siguiente. Hay que construir que el espectador esté atento a esas expresiones mínimas que hablan mucho en el guión y hablan mucho de la actuación. Y esa construcción tiene mucho que ver con algunas cosas que quiero señalar. Hace rato decía, es una película de Buenos Aires que parece lo más lejana a Buenos Aires, pero no deja de tener ciertos condimentos que me marcan esa calidad. Voy a señalar a Gustavo Pomerac, ¿verdad? Porque lo anoté, en la música. Me gustó mucho la música, que tiene que ver con esa construcción que decís vos, don Hugo, que te crea el ambiente como para atender y estar expectante de las expresiones del actor. También el homenaje, ¿verdad?, a la mano de Dios, que es bien de Buenos Aires, ¿verdad? Eso también lo sentí así. Y por sobre todo, el personaje que es este vínculo con Buenos Aires es una elección. Yo no sé si el director fue el que seleccionó los actores, pero el actor que ejecuta ese rol es realmente una persona con una expresión, con rasgos faciales muy cercanos a la China realmente. O sea, yo cuando lo vi, dije, ¿qué hace Víctor Wang, mi profesor de Tai Chi ahí, verdad? Realmente lo vi muy cercano, muy íntimo mío, como si lo conociera. Entonces, paso a señalar esos pequeños detalles que hacen, don Hugo, lo que vos decís, crean una atmósfera como para que tú estés pendiente de esas expresiones que no sé si están escritas explícitamente en el guión, pero que construyen la película. Gracias, Víctor. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que estamos percibiendo y constituimos la misma película desde diferentes ángulos subjetivos nuestros, ¿no? Y eso es lo interesante en el cine, como una obra que está en la pantalla parecería de que es evidente que es la misma para todos. Y sin embargo, eso no ocurre, ¿no? Cada espectador constituye la película en su subjetividad, desde su memoria, desde su experiencia de vida. Y aquellas películas que, bueno, mucho público está acostumbrado al cine comercial, que es un cine mayormente obvio, muy subrayado, donde no hace falta pensar, donde la subjetividad tiene muy poco que jugar. Sin embargo, en ese otro cine que se ve tan poco, las películas que se ven en este festival y en otros festivales calificados, son películas que nos hacen pensar y nos sensibilizan porque nos hacen proyectar nuestra subjetividad en la historia que está siendo narrada, ¿verdad? Yo puedo señalar que ambas películas tienen esas características, don Hugo, así que felicito también a la selección y gracias por permitir verlas. Bueno, para ir cerrando, quiero también agradecer a los invitados, también a los invitados de parte de la Embajada Argentina y bueno, seguir invitando, vale la redundancia, a todos los presentes a ingresar a www.cinefestpy.org para ver la programación. Esto va hasta el domingo 20 de diciembre. Todavía tenemos una gran cantidad de películas para exhibir, entonces lo pueden hacer en la página web. ¿Algo más para cerrar, señor Hugo? Bueno, eso que estabas indicando, que el menú del festival de las películas viene creciendo cada día, los estrenos se quedan hasta el 20 de diciembre,
aquellos que ingresan y adquieren un ticket, ya sea gratuito o de las películas que compran, los tickets los pueden usar hasta el 20 de diciembre para reverlas, para volver a verlas, pensarlas, etcétera. Y también recalcar que el jueves tenemos un conversatorio sobre cine documental con la asociación DocP. Y agradecer muy especialmente a mi colega y amigo Víctor, a la asociación Cuatiá, que se ha unido a esta iniciativa, participando y haciendo suyo el festival, que es un anhelo de siempre este festival, que sea un evento integrador, no solo dentro de nuestro país, sino a nivel internacional. Agradecer, por supuesto, a la Embajada de Argentina una vez más. Gracias por la compañía, ministro Fernando. Gracias por la compañía, Lucila. Muchas gracias por todos los que se han conectado y han compartido este conversatorio con nosotros. Será hasta la próxima, entonces. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. 29 Festival Internacional de Cine de Paraguay, del 5 al 20 de diciembre, online. Ingresá a www.cinefestpi.org.